Bueno, ¿qué tal, querida Aurora? Otra vez con nosotros y cada vez más con nosotros. Estamos felices que seas colaboradora activa de Acobasta, ¿no? Terapeuta ocupacional, querida Aurora Carbonell, y actualmente, cuéntanos un poquito, estás a cargo de un curso, ¿verdad? De un curso como técnica, como experta en la Universidad de Lima. Cuéntanos un pelincito antes de ir a nuestro tema. ¿Qué estás haciendo actualmente? Siempre estás haciendo un montón de cosas. Muchísimas gracias, Roxana, por contar conmigo una ocasión más. La verdad que me encanta y todo lo que sea compartir lo poco que sé, pues me genera mucha satisfacción. Bueno, como bien decías, soy muy activa y constantemente estoy apostando por proyectos nuevos. Me gusta ir detectando necesidades y luego lo mejor, ¿no? Tratar de cubrirlas, ¿no? Que no se queden ahí en lagunas. Entonces, actualmente como tema nuevo, he creado el proyecto Te Asisto, donde formo asistentes personales para personas con neurodiversidad. En este caso me he centrado con trastornos del neurodesarrollo y voy a ir sacando cursos concretos sobre diagnósticos concretos. He empezado la formación, en este caso, con espectro autista, pero pienso seguir ir sumando y el síndrome de Tourette va a ser uno de mis cursos, seguro, asistente personal para personas con síndrome de Tourette, que es algo muy nuevo, que lo contempla la ley de dependencia dentro del catálogo que tienen, pero que evidentemente como no está bien planteado y no hay profesionales que puedan ejercer, pues está todo como muy paralizado. Pero eso prometo contártelo al detalle en cuanto lo tenga un poquito más Genial, avanzado. estupendo. Seguiremos, seguro, seguiremos hablando digamos, de este tema, ¿no? De la posibilidad de incorporar una tercera persona en esos procesos, tanto del neurodesarrollo como incluso algún caso de adulto, que no son tantos, pero que algún caso de adulto con Tourette y con una discapacidad importante que pueda beneficiarse de un asistente, digamos, terapéutico. ¿Por qué no? ¿No? Claro. Así que, y esto tiene que ver mucho con el tema que nos interesa hablar hoy, que es el tema de los hábitos, ¿no? Digamos, los hábitos de la vida diaria, ¿no? Y digamos, cómo se gestionan en los niños en general con, digamos, dificultades en el neurodesarrollo y especialmente además en los nuestros, ¿no? En los niños con trastornos de tics o síndrome de Tourette. Eh, yo te cuento un poquito qué entiendo yo por los hábitos, así como, digamos, sin más, sin teorizar mucho, y tú me interesaría saber tu opinión sobre esto, ¿no? Para mí los hábitos son aquellas conductas que son especialmente importantes, ¿no? Digamos, el desarrollo, ¿no? Y el crecimiento y la salud, digamos, física y mental, ¿no? De una persona y que reaseguran además la vida, ¿no? Es decir, eh, digamos, tanto desde el sueño, la alimentación, la higiene, hábitos, buenos hábitos de estudio, de contacto con pantallas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué son los hábitos para Bueno. ti que trabajas con ellos, ¿no? Que es una de las principales tareas de una terapeuta ocupacional, entiendo, ¿no? Ayudar en esa cuestión. Correcto. En este caso tú has hablado de hábitos saludables, pero los hábitos pueden ser contraproducentes, ¿no? Pueden ser tóxicos. Los hábitos, bueno, de una forma así resumida o la forma en la que lo entiendo yo, son aquellas acciones que vas haciendo a lo largo del día y que de alguna forma se instauran en tu vida a tu beneficio o a tu contra, ¿no? Ya Ujú. sea coger un hábito saludable de levantarte y asearte, desayunar y ponerte las pilas, ¿no? Antes de empezar, en este caso, por ejemplo, el colegio, el instituto o el trabajo, o el hábito de apagar el despertador 8 veces, levantarte tarde, que no te dé tiempo a nada y salir corriendo, ¿no? Sigue siendo un hábito porque lo has instaurado en tu vida, ¿vale? Y en este caso, pues es contraproducente para un funcionamiento saludable, ¿no? Exacto. Eh, los hábitos al final son un poco aquellas acciones que hacemos diariamente
y que exacto, naturalizamos y que al principio lo hacemos conscientemente o inconscientemente, pero que de alguna forma lo automatizamos, ¿no? claro. Entonces, es súper importante tomar conciencia de las necesidades de cada individuo y a partir de ahí, desde la conciencia, desde la motivación, empezar a trabajar esa implementación de hábitos. Exacto, exacto, ¿no? Hablabas de concienciación y veíamos de que esta es una etapa esencial, ¿no? Para la instalación de un hábito, de todos los hábitos, pero especialmente de los que nosotros queremos fomentar en la vida diaria, ¿no? Eh, Realmente. claro, volveremos a ello un poquito más adelante. En ¿por qué son tan importantes, ¿no? Los hábitos, la instalación de hábitos, ¿no? Yo pensaba, por un lado, primero para que se cumpla, entre comillas, para poder hacerlo fluidamente, ¿no? Que surjan fluidamente, como tú dices, que después ya no los tengas que pensar, sino que salgan naturalmente, pero también eso tiene como, digamos, consecuencias a nivel psicológico, ¿no? A nivel emocional, porque proveen seguridad, ¿no? Buenos hábitos, al final lo que también están promoviendo es un sentimiento de seguridad, de confianza, de buen clima, ¿no? Familiar. Y entiendo yo que también de regulación, de una buena regulación emocional, porque no estamos discutiendo todo el tiempo, ¿no? Sobre ellos. Claro, yo creo que tienen un impacto en primera persona con la gente de tu alrededor, en este caso el núcleo familiar, ¿no? Y incluso más allá. Es decir, primero que todos los individuos, cuando nos atendemos a nosotros mismos, nos hace sentir bien, ¿vale? Aunque al principio nos cueste un poco, es como cuando alguien quiere empezar el hábito de ir al gimnasio o ir a andar todos los días, ¿no? Que de alguna forma, después de hacerlo, es como que te sientes que tú te has atendido y eso te genera una sensación de bienestar, de conexión contigo, ¿vale? Que también lo empiezas a transmitir fuera. Después, Exacto. evidentemente, hay diferentes Es un hábitos que la humor, ¿no? convivencia, claro, y la sensación de competencia, ¿no? De tú haberte puesto objetivos, haberte puesto metas y cumplirlas, ¿no? Claro, Después, claro, hay hábitos que en la convivencia, cuando no se adquieren, pues se generan muchísimos conflictos, ¿no? El hábito de recoger la mesa después de comer, el hábito yo qué sé, estoy pensando en cosas muy cotidianas, ¿no? El sí, ducharte y quitar los pelos de la ducha. ¿Vale? Quiero claro, decir, cositas de ese tipo van saltando chispas, saltando chispas, saltando chispas y hace que después cualquier tipo de roce arda Troya, ¿no? Arda la casa entera. Entonces, claro. si a esto le sumamos hábitos por imposición, lo único que conseguimos es pues como aversión al hábito, ¿vale? Es Ajá, decir, si desde pequeños lo que hacemos es te toca hacer esto lo tienes que hacer tú, ¿no? Este tipo de discursos, sí, lo único que conseguimos es que ese hábito no tenga sentido, no tenga función, no claro, aparezca la motivación por ninguna parte y no lo hagamos nuestro. Por eso muchas veces nos plantamos con adolescentes de 15 años que no tienen hábitos a pesar de que los padres han estado machacando el intento de esa adquisición, ¿no? Entonces, claro. es Porque fue importantísimo, impuesto todo el importantísimo. tiempo, claro. Fue algo impuesto, no pasó a formar parte del De interés, ti. ¿no? Claro, de ti, exactamente como tú dices, ¿no? Donde en ese vínculo con esa acción donde uno se siente mejor, donde uno siente que esto nos sirve para algo, ¿no? Nos hace sentir bien, ¿no? Si solamente ha sido desde lo impuesto, claro, el hábito no termina de instalarse, ¿no? Y Claro. pensaba en tantas, justamente, ¿por qué, digamos, ¿por qué hablar de hábitos, ¿no? Y síndrome de Tourette? Porque una justamente, ¿no? De las dificultades que encontramos a diario en las terapias están asociadas a, a la dificultad de instalar hábitos, ¿no? Saludables. Claro, es que después hay que estudiarlo, quiero decir. No podemos, y depende mucho de la edad. Como ya he dicho, hay que contar con el factor motivación y función, que tenga sentido, porque además, bueno, después aparecen, ¿no? A mí muchas veces me llaman y dicen, ¿cómo puede ser que después de 10 años haciendo esto, nos vamos de vacaciones y a la vuelta empezamos otra vez, ¿no? Y de claro, porque no lo ha hecho suyo, ¿no? No ha Claro, formado a ser parte de uno mismo y del funcionamiento de uno mismo, ¿no? Entonces, exacto. es muy importante el saber graduar qué hábitos generan más esfuerzo, menos esfuerzo, más fatiga,
más voluntad, cuáles son los más motivantes, cuáles tienen sentido antes según la edad, cuáles tienen, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas con las que debemos de saber. Voy a poner un ejemplo práctico, Sí, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos de un niño de 6 años, ¿qué tiene más función? ¿Poner la mesa para comer o quitarla para recoger? claro. Ponerla para Ponerla comer. para comer, ¿no? Incluso la aprenden ellos solitos. Claro, Yo me acuerdo de mi hijo cuando él veía que estaba yo haciendo la comida, él solito iba y cogía los tenedores, los vasitos, todo. claro. Solito él se hizo Ese cargo. hábito, ese hábito, por ejemplo, es motivador, porque después Claro, hay, ¿eh? O, exactamente. por ejemplo, ¿qué hábito es más fácil de coger? ¿Asearse para irse el sábado a hacer algo apetecible o asearse para ir al cole? Buah, ni se piensa, ¿no? Salimos preciosos los sábados y los viernes a la tarde. Pero los lunes no, Los los lunes lunes con las salimos una lagañas araña, puestas y los claro. pelos. Los pelos. Entonces, hay este tipo de pequeñas cosas, ¿no? ¿Por qué voy a hacer ejercicio? ¿No? ¿Y qué tipo de ejercicio voy a hacer para que me dé feedback rápidamente? Si Claro, tú no gradúas, por ejemplo, yo no soy atleta, ¿vale? No lo soy. Pero, por ejemplo, el yoga me genera mucha, voy a llamarle batería, ¿no? Mucha energía para empezar el día, ¿no? Me serena mucho la mente, yo me levanto con mucho ruido mental, soy muy hiperactiva, entonces quiero empezar corriendo, lo quiero hacer todo, ¿no? Empezar con yoga me acomoda todo esto. Si claro. yo cojo y me voy a aeróbic, vuelvo a casa más motoret, ¿vale? Claro. Es decir, vuelvo todavía más intensa, Ha revolucionado. pero más fatigada. Claro. Entonces, el feedback que yo recibo en mi cuerpo es que para ir a hacer yoga sí me aparece esa motivación, porque sí me da ese feedback propio. Y el Claro. aeróbic, el día que hace frío, es que buena excusa para no ir. Exacto. Exacto. ¿No? Entonces es muy importante En caso que te elegirlos. cueste, claro, claro. Será un hábito que en todo caso te va a costar mucho más adquirir, ¿no? El aeróbic, ¿no? Pensaba en estas dificultades, ¿no? Para adquirir hábitos y además de esto, uno fundamental, ¿no? La motivación y el ser conscientes, ¿no? De esa motivación y trabajar sobre eso me parece Y el fantástico. sentido. El El sentido, sentido es lo que exacto. nos va a despertar la motivación. Exactamente, ¿no? Y pensaba también en aquellos otros factores que influyen tanto internos como externos, ¿no? Pensaba muy bien en esto que tú mencionabas, ¿no? Tu hipersensibilidad, ¿no? Entonces, Totalmente. claro, ¿no? ¿Cómo influye digamos, el procesamiento sensorial en la instalación de un hábito? Claro, pues puede ser tu mejor amigo o tu enemigo directamente, ¿no? Yo tengo hipersensibilidad táctil, auditiva y olfativa. Y entonces, a grosso modo, la forma en la que yo siento los estímulos, en este caso táctil, olfativa, auditiva, es como muy intenso, no es más alto, es intenso, ¿vale? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora, por ejemplo, de querer concentrarte, si tienes algún estímulo de este tipo, te desconcentras y depende mucho de tu diálogo interior y de del cómo de consciente tú seas con este proceso, el que puedas convivir bien o no. Por ejemplo, Claro. en mi caso, bueno, pues a nivel táctil, pues soy muy consciente que cuanto más me lavo las manos, más hipersensibilidad tengo. Entonces, cuando Ujú. viene alguna de mis mascotas mientras yo trabajo a saludarme, si las toco, yo me noto una película en la mano de polvillo, ¿no? Y de como de pelo. Y a Claro. por muy limpias que las tenga, ¿no? Entonces, esto a mí me desconcentra. Claro, tengo dos opciones, levantarme inmediatamente y lavarme las manos o tardar 5 minutos en acomodar mi diálogo interior para poder continuar sin lavarme las manos, ¿vale? Claro. Entonces, consiste en encontrar el punto medio, porque para empezar a coger el hábito de lavarse las manos está muy bien, pero de Claro. ahí a la obsesión, Está de cerquita, ahí a... claro. Y es disfuncional, quiero decir, realmente si yo cada vez que viene tengo 9 animales, tengo 5 Claro, gatos y trabajas con 4 animales, claro. perros. Imagínate
Imagínate Para cómo mí, que de no tengo un veces. animal, voy y respeto esta sensación, como los toco una vez cada un mes, que me encuentro con un animal, ya está. Pero si tú estás todo el tiempo con animales, se convierte en disfuncional, claro. Claro, Primero por el déficit de atención que me genera, porque es como si de repente mi cerebro solo le prestará atención a el estado de mis manos después de haberlos tocado, ¿no? claro, Entonces eso hace que todas las ideas y todas las cosas que yo estaba haciendo queden en un segundo plano. Entonces depende de cómo dirijo yo mi pensamiento, ¿vale? Y la importancia que le dé a lo de lavarme las manos, voy a conseguir continuar el día, me puedo quedar atascada durante horas. claro, claro. Entonces, a la hora de adquirir hábitos está muy bien, pero hay que saber muy bien si hay un perfil sensorial hipersensible, cómo manejarlo para que eso no caiga en obsesión. Exacto, exacto. Tener, digamos, saber conocer en este caso a nuestro hijo, o mismo en el caso de un adulto, ¿no? Porque esto es tanto podemos hablar de niños, de adolescentes De y de todos. adultos, exacto, ¿no? Aprender digamos, tener una conciencia de este mapa sensorial, por así decir, ¿no? De cómo funciona nuestro sistema sensorial en esa adquisición de hábitos será crucial. ¿No? Claro, por ejemplo, pasa mucho también a la hora de lavarse los dientes. Ujú. Si tenemos hipersensibilidad y nos lavamos los dientes cada vez que tomamos un alimento, ¿vale? Lo que estamos haciendo es que se despierte la alerta cada vez que hay algo, ¿vale? Cada Claro. vez que hay algo. Entonces, eso está muy bien para coger el hábito de lavarse los dientes, pero es muy fácil llevarlo al otro bando y entonces pasa a ser un problema. Exacto, exacto. ¿No? No hay en sí actos, digamos, buenos o malos en sí mismos, sino dependiendo de su contexto, de su funcionalidad, de la función que estén cumpliendo, ¿no? De cómo sirven para adaptarnos al medio o para, digamos, desadaptarnos, ¿no? Claro, tú imagínate, por ejemplo, ¿no? Yo lo vivo en mis eso me ilumina muchas bombillas, ¿no? Yo me voy a cenar con los amigos, por ejemplo, ¿no? Una comida familiar o un momento social, ¿no? Que además vivimos en una cultura donde lo común es juntarnos a comer, ¿no? Exacto, Claro, después de comer, yo inmediatamente me apetece irme a lavarme los dientes, ¿vale? Pero directamente no lo hago porque me pierdo el momento social de sobremesa. Y cuando ujú, llego, estoy completamente perdida en la conversación. claro, O me intrometo, ¿no? Entonces, si me voy, me lo pierdo, ¿no? Y si llego, quedo así como un poco pegote, ¿no? claro, Claro, esto tendríamos que ser capaces de graduar y decir, bueno, sí, primero hay que validar, siempre hay que validar. Sí, me noto los dientes sucios. exacto, Sí, me quiero lavar los dientes, pero me voy a esperar al momento oportuno porque si no quedo fuera de la dinámica. exacto. ¿Vale? Y lo mismo con las manos y lo mismo con un montón de hábitos que se pasan a ser Escenarios, obsesión. exacto, exacto, ¿no? Entonces, Mm. hábito y obsesión van de la mano también, ¿no? Y es un punto clave en el síndrome de Tourette, donde hay tanta comorbilidad con las obsesiones, es decir, donde los hábitos se vuelven tan rígidos, ¿no? O sea, sí, el hábito se instala, pero no solo se instala, sino que se vuelve tan rígido que, que al final tampoco cumple su función, ¿no? O tengo un Es que hábito yo creo, o tengo un hábito que no es saludable, ¿no? Y no lo puedo cambiar, porque encima está transformado en una obsesión. Entonces, poder identificarlo, como tú bien dices, y trabajarlo es esencial, ¿no? Pensaba entonces, mira, fíjate, en el polo de tenemos síndrome de Tourette, tenemos TOC, ¿no? Y tenemos también el otro, digamos, como el otro perfil a veces, que a veces no va de la manito del TOC, que tiene que ver con aquellos niños con tics y TDAH, ¿no? Donde lo que fundamentalmente está alterado es sobre todo las funciones ejecutivas, ¿no? Y las funciones ejecutivas son fundamental para instalar un hábito, ¿verdad? Tiene que ver con la organización.
Claro, totalmente. Además, hace falta de apoyos muchas veces, ¿no? Que sean visuales o agendas o momentos o espacios, ¿no? Y a veces pasamos un poco, me gusta decir la frase de "O calvo 100 pelucas", ¿no? Que decir, o la familia quiere cambiar los hábitos completos del día a día, ¿no? Que yo siempre les digo, claro, empecemos los propósitos del nuevo año. Claro, No, no es esa la forma de empezar porque es de repente querer hacer un giro completo a tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, claro, tienes que hacer un poco el estudio de qué cosas se van a ir adquiriendo de forma más fácil, con más función, ¿no? Tienes que ir como estudiándolos, ¿no? exacto. Claro, ¿qué sucede? Que cuando no contamos con funciones ejecutivas ahí en pleno rendimiento, ¿vale? Pues se caen, se Claro, caen, básicamente. claro. Se caen, no, no se instalan porque no somos capaces de que quede guardado en nuestro cerebro la necesidad de hacerlo, el momento de hacerlo, el cómo lo vamos a hacer, es decir, toda esta planificación, toda esta velocidad de procesamiento, las distracciones, es como que queda todo demasiado ruidoso, ¿no? Y entonces Exacto. se queda como sin realmente hacerlo. Y además no queda el feedback tan rápido. Es decir, Claro, es como que se olvida el feedback con mucha más velocidad. exacto, ¿no? Y con esto entonces, lo que estás sugiriendo y lo que quisiera que también, en este caso, los padres entendieran o un adulto que quiere instalar un nuevo hábito pudiera comprender, es que no es algo que se va a hacer simplemente con una mera declaración de De interés, compromiso. exactamente, ¿no? De compromiso, sino que requiere insistencia, práctica, ¿no? Constancia, o sea, no se va a instalar en, en una semana ni en un mes, ¿no? Decimos que las personas que no tienen a lo mejor dificultades en esto hay que esperar un mes, cuanto Bueno, más. es como un mes a cogerle el gusto, Exacto, porque luego dejas de hacerlo y se va, ¿vale? Es decir, por eso el verano y las navidades son como momentos de luego de sentirte como medio derrotado porque has roto claro, tu dinámica, ¿no? exacto. Y Entonces, las vacaciones ni te cuento por estos días, ¿no? Se olvida sí, todo. totalmente, porque en vacaciones mucha gente es como que se intenta liberar, y es un poco de error, se intenta liberar de los hábitos intentando convencerse de que no le importa. Y claro, si no han sido parte de ellos de forma convencida, luego viene septiembre y viene una fase horrible de vuelta a Claro, empezar. Y es más o menos un mes para cogerle el gusto al hábito, pero más o menos 3 meses para sentirte cómodo en el hábito, ¿vale? Y puedes tardar hasta un año en realmente automatizar y sentirte ya como en dinámica con él, ¿no? exacto, ¿no? Por eso es tan importante Que lo que hayas no bajemos la interiorizado por guardia en completo. periodos vacacionales. Claro, exacto, ¿no? Muchas veces los propios, si los propios niños tienen dificultades en sus funciones ejecutivas, ¿no? Para poder hacer todo digamos, este proceso de adquisición, cuanto más si esta dificultad organizativa viene desde afuera, viene desde casa, ¿no? O sea, los Y adultos que además, son los que tienen que ayudar en esto, también aportan dificultades en esa organización, ya sea porque ellos mismos son desorganizados o porque hay a lo mejor horarios laborales de los padres que tampoco colaboran, o distintos criterios, porque queda a cargo de alguien que los cuida, de una abuela, de un tío, de no sé qué, que hacen las cosas también a su manera, ¿no? y además no es lo mismo cuando los hábitos solo dependen de ti a cuando los hábitos van acompañados. Y en el caso de los niños, para que puedan incorporarlos, tienen que ir acompañados. Ahí O está. sea que esto es fundamental. Por ejemplo, voy a poner el hábito digamos que la actividad sería vestirse, ¿no? Ponerse la ropa por la mañana para salir al cole, pero el hábito sería antes de salir por la puerta mirar que vas bien, ¿no? Que no llevas la camiseta del revés o que realmente no tienes la gaña, ¿no? Como los detallitos, ¿no? Ujú. Bueno, pues claro, si el adulto no acompaña al niño a hacer esto, ¿vale? De forma consistente, no se incorpora hasta que al niño se convierte en adolescente y ya le importa su imagen. Quiero decir, Exacto. tenemos que conocer en qué etapa evolutiva a una persona le importa algo. ¿Qué Claro, ocurre cuando esto no lo tenemos en cuenta, ¿no? Y el adulto lo que hace es decir cosas que incluso, con perdón, pero humillamos, ¿no? Por ejemplo, totalmente. a un Eso niño de 5 pensaba. años, Mm.
A un niño de 5 años le da exactamente igual llevar las lagañas pegadas, el pelo deshecho y la ropa del revés, Claro, ¿vale? con sus Porque lagañas. está en construcción de identidad, no está hacia afuera, ¿no? Entonces, que el adulto le diga, ¡hala, pero qué guarro vas! ¡Qué desastroso! ¡Qué no sé cuánto! Está generando ya como unas creencias de base sobre el propio niño que no le van a ayudar, no le van a ser útil a la hora, ¿vale? De forjar Fíjate, su sobre el propio personalidad, su cuerpo y autoestima. sobre su propia autoestima, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces creo que los adultos esto de los hábitos los tenemos que tener muy presentes, porque uno de las etiquetas cuando no hay un hábito es que eres un guarro o una Claro, guarra, o exacto. es que eres muy arre, o es que eres muy desordenado, y esos son hábitos que no aparecen de nacimiento, que se tienen que ir desarrollando y que en las diferentes etapas se debe de ir acompañando. Claro, exacto, ¿no? Acompañando, acompañando, acompasar, son términos que son muy importantes en esta etapa, ¿no? Y son formas de ayudar a que los hábitos se instalen y no necesariamente a partir de reñir, ¿no? Porque sabemos de que en niños con a veces tendencia oposicionista, como puede haber muchos niños con Tourette o Tourette y TDAH, ¿no? Al final lo que hacemos es, digamos, potenciar la conducta contraria, ¿no? Qué guarro, guarra tú, ¿no? A lo mejor Sí, sí, sí. decimos por respuesta a esto, ¿no? Y al final nos quedamos peleando, el hábito no se instaló y, digamos, y al final tenemos la no creación del hábito, más un conflicto, más... Más la idea de tu autoconcepto, de que tú eres así. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, es como un montón de cosas, ¿no? Que si desde Angustia en los pequeños no. padres, ¿no? Porque después empieza ese diálogo interno, es que no lo hago bien, es que qué mal padre, qué mala madre que soy, ¿no? Claro, pero cuando entendemos que los hábitos no vienen caídos del cielo y de repente aparecen un día, ¿vale? Claro, Cuando entendemos que hay una serie de requisitos, que llevan una serie de esfuerzos, van acompañados de todas las esferas sensoriales, cognitivas, emocionales, ¿no? De la propia madurez, que va acompañada a veces solo, a veces es una cuestión social, ¿no? Cuando ubicamos todo esto, las cosas cambian, porque claro, entonces la propia familia respira y dice, bueno, sí, ahora mismo se han ensuciado las manos, lo he hecho así, ¿vale? Porque en su etapa, ¿vale? Lo que le interesaba era limpiarse las manos, que las tiene muy sucias y esto le va bien. Como no tiene exacto. el componente social de buscar la autoestima y el autoconcepto fuera, pues nada, se va con un nuevo diseño de camiseta, ¿no? Entonces, es decir, hay que como saber nadar antes de Exacto, tirarnos a la piscina, ¿no? En este exacto. caso. Aurora, esto es un tema realmente apasionante, ¿no? Es entrar en ese mundo de lo cotidiano que es donde al final se desarrolla la vida, ¿no? Cuando uno dice a veces, bueno, cuando consiga todo esto, viviremos, disfrutaremos, ¿no? Y en realidad la vida es esto mismo, ¿no? Es en ese Te aquí y quiero ahora. contar una cosita al hilo de lo que estás diciendo, ¿vale? Mira, al final una persona es feliz cuando se siente competente, al cabo del día, ¿no? No hace falta que sean grandes cosas ni grandes metas, sino sentir que has llegado a la meta, ¿no? Exacto, ¿no? Mira si es importante estudiar en qué momento del día te pones la meta, ¿no? Por ejemplo, yo antes os decía el ejemplo del yoga. Si yo intento hacer yoga en vez de a las 7 de la mañana, lo hago a las 8 de la tarde, mi nivel de cansancio, mi nivel de fatiga de todo el día, en vez de ser una actividad para mí positiva, pasa a ser desmotivante y negativo, ¿no? Me quita un Claro, tiempo que yo lo dedicaría a otra cosa. Entonces, los hábitos hay que estudiarlos también para ver en qué momento del día los metemos. Si claro. intentamos ir a patrones comunes y silvestres, ¿no? Porque la disponibilidad del gimnasio es tal hora, porque el tal es tal, ¿no? O muchas veces lo que ocurre, ¿no? Que los niños van a extraescolares e inmediatamente nada más a ir del cole, ¿no? Y Sí, entonces dices, es que ahí el hábito debería de ser otro, la actividad debería de ser otra, porque ya ha pasado bastante estrés, ahora necesita un tipo de rutina, de hábito, de actividad que le cargue para después realmente que le quede batería y que sí tenga el reporte de que es competente. exacto, ¿no? Con lo cual, ese trabajo, poner el foco un tiempo en estos aspectos que estás mencionando, es fundamental para, digamos, poder
para poder mejorar nuestra calidad de vida, no solamente desde los hábitos, sino desde el sentimiento que decías tú, ¿no? De De sentirte sentirnos, competente, de sentirte exacto, de bien, ¿no? sentirnos Contigo. bien, ¿no? De sentirnos bien, a gusto con nosotros mismos. Entonces, por eso hemos pensado en la posibilidad de hacer un taller y para trabajar específicamente contigo estos, digamos, estos hábitos alrededor de todas estas temáticas, Aurora, y estaría destinado fundamentalmente a padres, ¿no? Y de niños y adolescentes con trastornos de tics, con síndrome de Tourette, y serán 4 encuentros, ¿no? Online, así que cualquier, digamos, digamos, desde cualquier lado podrán conectarse, y bueno, digamos, sé que 4 igual nos quedarían cortos, ¿no? Después vosotros veis si queréis seguir, digamos, con más encuentros y demás. Pero, digamos, ¿qué beneficio tiene, Aurora, el trabajar esto grupalmente, por ejemplo? A diferencia de las terapias donde a veces se va haciendo en forma individual. ¿Qué plus aporta el grupo de trabajo en esto? Bueno, yo creo que lo primero, darse cuenta que somos un montón, ¿no? Yo he sido muy desastrosa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, o no le había prestado la atención que merecía, ¿no? Por llamarlo un poco mejor, ¿vale? Hasta hace relativamente poco, Ujú. ¿vale? El hecho de ver que es un montón de gente ya te ayuda, el que salgan diferentes ejemplos también te enriquece, ¿no? Porque cada etapa de la vida te pide una cosa el cuerpo y te pide la sociedad otra y te pide tu entorno otra y esto hay que ir ajustándolo. Si ya de alguna manera te llevas una perspectiva global, que al final yo creo que se trata de aprender los criterios y los pensamientos como adulto para ti mismo, para tu hijo, para, ¿no? Para poder acompañar o guiar o de alguna forma instaurar todos estos hábitos, ¿no? Entonces, un mes espero que nos dé, ¿vale? Si no, pues igual es un poco más, pero al final se trata de llevarte la idea general y después un montón de ejemplos para poder llevarlo a la práctica. Muy bien, genial, genial. Y entonces ese compartir, ¿no? Con otros en donde los que ya han pasado por esa etapa, que digamos de manera reciente refrescan lo que han vivido y comprenden por qué están como están ahora, ¿no? Por qué llegaron a los 11 años con unas dificultades terribles, por ejemplo, alrededor del aseo, de las horas de dormir, etcétera, etcétera, porque podemos comprender a lo mejor a partir de ese otro papá que le está tratando de instaurarlo con 5 añitos, y a su vez también, digamos, se van proveyendo feedback entre Y ellos. además, ¿Cómo te gusta que sean esos grupos de trabajo? ujú, Con Aurora Carbonell especialmente. bueno, además a mí me parece que trabajar en grupo es muy rico Ujú. porque cada persona en diferentes etapas como adulto, ¿vale? Le da importancia a ciertas cosas. Que Ujú. otros adultos le den importancia a otras cosas permite que de una forma colateral todo lo que a ti no se te ha ocurrido se le ocurre a otro, ¿no? Y de alguna forma se generan dinámicas donde en el mismo tiempo le sacas el triple de partido, ¿vale? Entonces, a mí me gusta que los grupos sean como muy atrevidos en el sentir de que realmente no tengan miedo a exhibir cómo se sienten, qué retos tienen, porque cuando trabajéis conmigo lo veréis, ¿no? Que yo soy la primera que me pongo en primera persona y que gracias a todo esto mi nivel de empatía y mi capacidad de entender la situación y de pensar soluciones es mayor. Exacto. Yo trabajo con otros terapeutas ocupacionales que no se les ha ocurrido, ¿no? Entonces, no tenemos que ver el haberlo hecho mal como un problema, sino que lo Claro. tenemos que ver desde el, Como la ya, oportunidad. ahora lo entiendo, Ujú. ahora lo entiendo. Y entonces, desde ahí, estamos más convencidos también para acompañar a los demás. Cuando todo está surgiendo de forma natural, no nos damos cuenta. Exacto. Y son Y en algún muy momento mindfulness bien. estos además, ¿no? De decir, bueno, de trabajarlo amablemente con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Que es como practicar, aprender a no juzgar, ¿no? El comprender implica, como tú dices, ¿no? Dejo de pensar en si soy mala o buena madre, ¿no? Paso a
digamos, esa mirada comprensiva, ¿no? A entender, Si ¿no? me lo Si soy permites, malo o buen padre, si soy... acá de lo que se trata es de comprender. claro, si me lo permites, yo creo que una madre o un padre en el momento está escuchando a una persona hablándole de un tema y ya está siendo un buen padre. Es Claro, decir, ya está en la dinámica de yo sé que puedo hacerlo mejor o yo sé que esto puede salir de una forma más eficiente o que esto puede mejorar la calidad de mi familia. Ya está siendo un buen padre, ¿no? Entonces, en el momento uno le da a la acción, ya está en el camino de buen padre, seguro. ¿No? Cuando realmente es todo más complejo, cuando esto no aparece. claro, claro. Sin ánimo de juzgar, ¿no? Pero el hecho de decir, ya soy consciente que aprender de otro me saca de esta situación o me ayuda a superar esta situación o a mejorarla, ¿no? Yo siempre digo que quien va a un psicólogo o quien va a un terapeuta es porque es consciente que puede ser más feliz. Claro, exacto, totalmente. Eh, eh, Aurora, en estos grupos, ¿no? De trabajo, a los papás les gusta mucho a veces la idea de las tareas, ¿no? Necesito pautas, tareas, ¿no? La receta mágica, la receta de la abuela, ¿no? ¿Y qué opinas de esto, ¿no? Un poco en los grupos de trabajo. ¿Eres eres muy directiva de dar, digamos, todo Bueno, el no, procedimiento? voy a chivar que no apruebo ni suspendo a nadie, Muy ¿vale? bien. Pero sí que es cierto que para incorporar de alguna forma la información que se presta en el grupo, ¿no? Hay que empezar a despertar acciones. Claro. Esas son las tareas, despertar las acciones, ¿no? Si Invitar, después de una ¿no? Invitar. sesión Claro, si después de una sesión nos ha quedado claro que hay que mirar algo, bien, dedícate a mirar esa semana, ¿no? Si en la siguiente sesión hemos hablado de construir frases en positivo, estoy diciendo cosas así un poco aleatorias, ¿eh? Sí, sí. Empecemos a trabajar sobre la creación de frases en positivo. Es decir, el toma de conciencia y aterrizaje a la práctica. Entonces, no Claro. es una tarea como deber, pero sí me parece bastante importante si queremos el adulto instaurar esa nueva información, procesarla, integrarla y que pase a formar parte de nosotros. Exacto, exacto. Bueno, la verdad que me da muchas ganas de apuntarme. Eh, la Serás bienvenida, que lo sepas. Muchas gracias. Así que bueno, Aurora, daremos próximamente el aviso de cuándo comenzaríamos y de la frecuencia, ¿no? ¿Tenés Muy pensado en bien. hacer una frecuencia quincenal, mensual en estos talleres? ¿Cómo te gustaría que fueran, Aurora? Entre A mí talleres. me gusta empezar semanal. Me gusta empezar semanal por esto que acabo de decir. Creo que de lo que se habla a la práctica tiene que haber como un aterrizaje y para eso si te enfrías, pues no vas, ¿no? Es como cuando instalas un hábito, ¿no? Si Estupendo. instalas un hábito día sí, día no, pues como que no se acaba de quedar. Entonces, en Genial. este caso empezaríamos semanal y depende del tema pues entonces podrían ser quincenal o demás, pero en cuestión de hábitos estaría bien a semanal y un Bueno, grupo de WhatsApp para poder estar un poco en ese aterrizaje diario. pues así será. Así Así que bueno. espero. Aurora, te enviamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta propuesta y bueno, os invitamos a las personas que estén interesadas a que se inscriban, ¿no? Habrá un formulario disponible en Acobasta para inscribirse en la actividad de Aurora Carbonell. Muchísimas gracias y como siempre, digamos, es un placer poder compartir y aprender con cada encuentro contigo. Bueno, espero que muchas valientas y valientes se apunten Sí, porque es un tema que a veces da como sarpullido, ¿no? Reconocer que hay que hacer cambios y bueno, creo que sean todos unos valientes y valientas, así que os espero y espero que nos lo pasemos muy bien porque además una de las cosas que me gusta a mí es disfrutar de los cambios, disfrutar de las dinámicas, de los grupos, de generar crecimiento global y bueno, estoy súper encantada y es un placer para mí trabajar con vosotros desde Acobasta que me encantáis.
Muy bien. Muchísimas gracias, Aurora. Seguimos en contacto. Gracias, un besote. Un abrazo. Hasta luego.